Las naciones están en desasosiego, nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta, que dice: Yo soy, no temáis. Ministerio Internacional Shekinah presenta Eventos de los Últimos Días. Una cordial bienvenida otra vez a nuestro programa acerca de mensajes de esperanza y de amor. Les hago una cordial bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de este medio de información. Nos sentimos realmente privilegiados de ser parte y ser instrumentos de este mensaje tan lleno de esperanza. Mi nombre es el hermano Willy y tendremos un tema muy importante hoy. Es relacionado a un carbón encendido en el telar del cielo. Antes que nada, oremos. Te damos gracias, Señor, por estudiar tu palabra y bendícenos con tu Santo Espíritu, dándonos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Empecemos pues con este tema. Este tema realmente nos ayuda a entender, como dice en Zacarías 3:4. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aunque es fácil olvidarlo, la gran controversia entre Cristo y Satanás es la fuerza motivadora detrás de la realidad. Las guerras, los crímenes, la violencia y todo el hirviente caldero de la tragedia humana son solo manifestaciones superficiales del conflicto comenzado en el cielo, como dice en Apocalipsis 12:7. Una lucha universal que impacta a todo el mundo y a toda la creación, como dice en Romanos 8:20 al 22. Sin embargo, no debemos olvidar que el gran conflicto no tiene que ver con el petróleo del Medio Oriente o con los cambios geopolíticos, militares o económicos. Tiene que ver con la salvación de la raza humana, un alma por vez. Las naciones y las estructuras de poder vienen y van. Los grandes temas de la historia y las ideologías vienen y van. Solo los salvados, los que están cubiertos con el manto de la justicia de Cristo, permanecerán para siempre. Satanás no se interesa por el dinero, el poder o la política, sino por las almas. Cómo llevar a la ruina a tantas como pueda. Cristo, por medio de su muerte, ha hecho posible salvar a todos de esta ruina. La esencia de la gran controversia es, en el fondo, que las personas elijan la ruina eterna o la vida eterna. Todo el resto es solo espuma. Cuando leemos en Zacarías 1 y 2, aunque puedas no comprender todos los detalles y los símbolos, ¿cuál es el mensaje que Dios está dando aquí a su pueblo? ¿Cuál es el trasfondo de estos eventos? ¿Qué claros principios bíblicos se ven en estos capítulos? ¿Qué promesas se hacen? ¿Qué esperanzas se ofrecen al pueblo de Dios y bajo qué condiciones? ¿Cómo se manifiestan esos mismos principios entre nosotros hoy sin tener en cuenta cuán diferentes son nuestras circunstancias inmediatas en contraste con la situación descrita en Zacarías? Aunque Jerusalén yacía en ruinas por causa de la conquista de los babilonios, 70 años antes, Dios dio esperanza para el futuro de la ciudad. Zacarías recibió el mensaje de Dios de que no solo el templo sería reedificado, sino también Jerusalén. Zacarías comenzó declarando a sus oyentes que Dios se había enojado en gran manera con sus padres, pero Zacarías inmediatamente dio ánimo a los que escuchaban, al asegurarles que, si se volvían a Dios con humildad y arrepentimiento,
Él se volvería a ellos, como dice en Zacarías 1, versículo del 1 al 3. Las visiones de Zacarías tienen el propósito de dar fortaleza e inspiración para continuar la edificación del templo de Jerusalén a fin de adorar a Dios. Después de la primera visión de Zacarías, relatada en el capítulo 1, Dios le dio un ánimo increíble al decir: cele con gran celo a Jerusalén y a Sión, versículo 14, y luego esto: por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, con ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Versículo 16. El hombre con la plomada describió los planes para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo en tiempos de Zacarías. La construcción del templo parecía como una imposibilidad, porque solo tenía puesto el fundamento. Justo antes de la visión de Zacarías de las vestiduras viles de Josué, él recibió un mensaje de promesa para comunicar a los judíos. Está registrado en Zacarías capítulo 2, versículos del 10 al 13. Dios les dijo: canta y alégrate. Y luego les prometió vivir con ellos. Cuán animador debió haber sido este mensaje para el pueblo de Dios que intentaba unirse para adorarlo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle, como dice en Zacarías 3:1. ¿Qué verdades importantes en el contexto del gran conflicto y en el contexto de la visión misma se revelan aquí? Unos pocos puntos vitales se presentan sólidamente acá. Primero, el acusado es Josué, el sumo sacerdote que está como un representante de todo el pueblo del Señor, descrito en esta visión como un sacerdote que se enfrenta al Señor. Josué representa a Israel con todas sus faltas, limitaciones y pecados. No hay dudas, el pueblo no es inocente, no merece la restauración que Dios le ofrece y que Él reclama para sí con fe y arrepentimiento. Y Satanás está allí para acusarlos, para alegar contra su arrepentimiento y contra su deseo de encontrar la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué mejor manera de desanimar a la gente en la gran controversia que hacerle pensar que sus pecados son demasiado grandes para que Dios los perdone? ¿Cuántas almas a lo largo de la historia y aún hoy han caído presas de este malvado ardid de Satanás? Esta amenaza tiene tanta fuerza porque no tiene que mentir acerca de nuestros pecados. Solo tiene que recordarlos. Y si no supiéramos acerca de la gracia de Dios, quedaríamos aplastados con un sentido de desesperación. Aún si un acusador que los eche en cara ante Dios, nuestros pecados son más que suficientes para condenarnos. El verbo hebreo traducido aquí como acusar viene de la misma palabra que Satán. Son las mismas tres consonantes hebreas que forman la base de ambas palabras. No hay dudas que Satanás es el acusador. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, como dice en Apocalipsis 12:10. Aunque no es bueno meditar en nuestros pecados, a veces es necesario mirarlos seria y honestamente. ¿Qué cambios debes hacer en tu vida? ¿Y qué promesas bíblicas puedes reclamar para que esas promesas sean reales y efectivas? Piensa en lo que está en juego
si permites que el pecado te domine. Hasta aquí, en Zacarías 3, nos hemos concentrado en dos personajes, Satanás y el sumo sacerdote. Pero hay un tercer personaje que es la figura central de la narración, es el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Y lo podemos ver en Éxodo 3, versículo del 2 al 14, y Zacarías 3, del 1 y el 2. Lo que vemos aquí, en forma gráfica, es un microcosmos del gran conflicto. Una batalla que se pelea por cada alma que ha entregado su vida en las manos de Jesús con fe y arrepentimiento. Recuerda el contexto: Israel severamente castigado, se humilló delante de Dios y se volvió a Él con verdadero arrepentimiento, como dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 171. Fue en ese tiempo que se reveló la obra de Satanás como acusador. No se nos dice que dijo, pero según la historia bíblica y dado lo que sabemos acerca de la naturaleza humana, probablemente no era un cuadro muy hermoso. Cuando leemos Zacarías capítulo 3 del versículo 1 al 3, ¿qué nos indica la realidad de las vestiduras de Josué? El hecho de que Josué, como sumo sacerdote, haya sido considerado como si tuviera vestiduras viles solamente, subraya la profundidad del pecado. Desde los primeros días del pacto entre Dios e Israel, el sacerdocio como un todo, los levitas y el sumo sacerdote en particular, fueron especiales en la nación escogida, llamados por Dios para una función singular en Israel, una tarea y una función santas, como dice en Éxodo 38, 21, Números capítulo 1, 47 al 53 y capítulo 3, versículo 12. Ellos de todo Israel deberían haber tenido simbólicamente las vestiduras blancas. El resto del capítulo deja bien en claro que a pesar de su pasado y de sus falencias, el ángel de Jehová estaba allí para defenderlos contra las acusaciones de Satanás. Sin tomar en cuenta cuán ciertas o falsas fueron esas acusaciones, el ángel de Jehová, Jesús, está allí para salvar y redimir. Esto es, sin excepción, la verdad más importante de toda la Escritura. Cuán vital es que nunca olvidemos, sin importar nuestra indignidad, la función del ángel de Jehová en nuestro favor. ¿Cómo podemos recordar esta verdad en todo momento y no engañarnos a nosotros mismos llegando a falsas conclusiones? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas falsas conclusiones? Prepárate para analizar tu respuesta en clase cada sábado. Lee con cuidado y oración todo el capítulo 3 de Zacarías. Observa los pasos del proceso. El pueblo de Dios, aunque es pecador, se salva. ¿Qué puedes aprender acerca del plan de salvación por medio de esta visión? En los versículos del 3 al 5, antes de poner ropas nuevas sobre Josué, se le quitan las vestiduras viejas y viles. El texto indica que Dios ha quitado de ti todo mal, todo pecado, como en versículo 4. Sin embargo, ¿qué significa eso en la vida de la persona redimida? ¿Estaba Josué sin pecado, perfecto de corazón, alma y mente, para nunca caer o pecar otra vez? ¿Era ese el estado que debía alcanzar Josué antes de que se pusiera sobre él las vestiduras nuevas? Si es así, ¿qué esperanza tendría cualquiera de nosotros? En cambio, lo que significa es que la culpa y la condenación que le correspondían habían sido quitadas. Hablando de Josué aquí, Elena G. de White declaró: sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. Alabado sea el Señor. Alabado sea su santo nombre.
Israel había de ser revestido con ropas de gala. La justicia de Cristo que le era imputada, la mitra puesta sobre la cabeza de Josué, era como lo que llevaban los sacerdotes, con la inscripción Santidad de a Jehová, la cual significa que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. Joya de los Testimonios 172. ¿Qué le dice el ángel de Jehová a Josué en el versículo 7, después del cambio de vestimenta y por qué es tan importante esa orden? Solo después de que se le dio esta ropa especial, Josué recibió la amonestación de obedecer al Señor y de andar en sus caminos. Eso no debe ser pasado por alto. La justicia de Cristo le fue otorgada por fe. Le fue acreditada aparte de andar en mis caminos o de guardar mi ordenanza. Estos mandamientos vinieron después porque si hubieran venido antes habrían sido inútiles. Aparte de ser cubierto con esta ropa de gala, como dice en Zacarías 3:4, todos sus esfuerzos lo hubieran dejado con solo las mismas vestiduras viles con que había comenzado. Hay muchos cristianos y muchos de nosotros que no hemos experimentado el manto de la justicia y no comprendemos su potencial. Sin embargo, esta experiencia es vital para quien desee tener paz y gozo en su relación con su Señor. Muy a menudo somos motivados por hacer el bien a fin de que podamos ser salvos. Es bueno hacer las cosas bonitas y lindas y la obra del Señor. El mensaje aquí en Zacarías debería mostrarnos que no es así como puede operar. Otra vez Elena de White dice lo siguiente acerca de lo que pasaba en la visión. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Cristo solo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no están basados en nuestros méritos, sino en los suyos. Como dice Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 174, 175. Esta última oración debería quedar grabada en el corazón del pueblo de Dios, una verdad que debemos conocer y experimentar, aprendiendo a depender momento tras momento, no de nuestras buenas obras, sino solo de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. O para ponerlos en las palabras de David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:1. Recordando lo que hemos visto en Zacarías 3, podemos leer en Efesios 2:8 al 10 y también en Juan 14:15 y en Romanos 6:1 al 4. ¿De qué modo estos versículos nos ayudan a comprender todo lo que está involucrado en lo que hemos visto en Zacarías acerca de lo que significa vestir ropas de gala? Ahora que Josué estaba cubierto con la ropa de santidad, su vida debía reflejar esa santidad. Debemos ejercer todo el poder dado por Dios que se ofrece al alma para tener la victoria sobre el pecado. Ningún pecado debería de ser tolerado o excusado en nuestras vidas, ya que hay tantas promesas de victoria para aquel que se ha entregado a Cristo. La vida de Cristo demostró que podemos vivir en obediencia a la ley de Dios. Cuando hacemos mal, cuando pecamos, estamos eligiendo pecar. Cuán importante es que siempre pensemos seriamente en las implicaciones de nuestra elección. ¿Cuáles son los males o pecados con los que luchas tú especialmente? ¿O lo que luchamos nosotros? ¿Qué promesas puedes reclamar que te fueron prometidas por Cristo a fin de que puedas tener la victoria sobre ellas?
Cuando leemos en comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 199 al 200, Josué y el ángel, y también en Profetas y Reyes, página 427 y hasta el 435, mencionamos aquí lo siguiente: la fuente del poder vencedor, palabras del vida del gran maestro. También en la página 133 y 134, Josué y el ángel, joya de los testimonios, tomo 2, página 170 al 179. Nos indican claramente en estos textos, cuando Satanás trata de cubrir al pueblo de Dios con negrura y arruinarlo, Cristo se interpone. Aunque ha hecho mal, aunque ha pecado, Cristo ha tomado la culpabilidad de su pecado sobre su propia alma. Ha arrebatado a la especie humana como tizón del fuego. Por su naturaleza humana está unido al hombre, mientras que por su naturaleza divina es uno con el Dios infinito. La ayuda está puesta al alcance de las almas que perecen. El adversario quede reprendido. No obstante los defectos del pueblo de Dios, Cristo no se aparta de los objetos de su cuidado. Tiene poder para cambiar sus vestiduras. Saca sus ropas contaminadas y pone sobre los que se arrepienten y creen su propio manto de justicia y escribe: perdonado, frente a sus nombres en los registros del cielo. Como dicen Palabras de Vida del Gran Maestro, página 133. Mientras el pueblo de Dios aflige su alma delante de él, suplicando pureza de corazón, se da la orden: quitarle esas vestimentas viles. Y se pronuncian las alentadoras palabras: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala, como dice Zacarías 3:4. Se pone sobre los tentados y probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos. Alabado sea el Señor, que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo, como dicen Profetas y Reyes, página 434. Como clases de paz en las respuestas que dieron las preguntas finales de la sesión del martes, medita más sobre el hecho de que fue solo después del cambio de vestiduras que Josué recibió la orden de obedecer. ¿Por qué es tan importante para que lo recordemos? ¿Qué nos indica esto sobre en qué está basada nuestra salvación, a diferencia de cuáles son los resultados de la salvación? Querido amigo, piensa en las buenas noticias de que, sin tomar en cuenta cuán contaminadas están nuestras vestiduras, se nos queda o se nos puede dar una vestidura nueva. Es posible que podamos tener una vestidura nueva, queridos amigos, que podamos vestir de gala. Es posible. ¿Qué debería significar esto en tu propia vida, o en tus actitudes, en tu manera de mirar al mundo y a otros, sabiendo que se te ha otorgado esta ropa completamente nueva, que revela la vida nueva que te ofrece Cristo? Y esto es lo que realmente debería de significar mucho en nosotros, el hecho de tener una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos tener esas ropas maravillosas, queremos tener esas ropas que simbolicen la justicia de Cristo en nuestras vidas. Que sea ese nuestro deseo de oración y que el Señor nos ayude, una vez puestas estas ropas de la justicia de Cristo, a obedecer sus mandamientos. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz
y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Este programa ha sido presentado por el Ministerio Internacional Shekinah. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Las naciones están en desasosiego, nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta, que dice: Yo soy, no temáis. Ministerio Internacional Shekinah presenta Eventos de los últimos días. Una cordial bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que nos ven en este momento. Para mí es un grato placer y un honor estar enfrente de sus pantallas y tener el privilegio de llegar a ustedes con un mensaje de esperanza y de amor. Quiero también hacer llegar un saludo en buena hora a todos nuestros amigos de habla hispana a lo largo y a lo ancho de todo nuestro continente latinoamericano. Hoy tenemos un tema muy interesante, una aventura en la profecía bíblica. Y podemos iniciar con este tema. Es un seminario de revelaciones del Apocalipsis. Y sabemos muy bien que este estudio de la revelación del Señor a través del libro que escribió el apóstol Juan es sumamente interesante con respecto a los eventos del fin. Para ello necesitamos la ayuda de nuestro Señor. ¿Qué te parece si inclinamos el rostro y hacemos una oración? Querido Señor, te damos gracias. Antes de abrir tu palabra, te pedimos tu ayuda y que nos bendigas con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos el primer estudio de la revelación en una aventura en la profecía bíblica. ¿Cuáles son los 5 pasos en la transmisión del Apocalipsis? Y lo vamos a ver y lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, escrita por el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuáles son los 5 pasos en la transmisión del Apocalipsis? Apocalipsis nuevo es primeramente Dios le dio a Jesús. Jesús le dio a un ángel. Y tercero, el ángel le dio a Juan. Fue de esa manera en que se fue revelando la Escritura. ¿Cuáles son los 5 pasos de la transmisión del Apocalipsis? Otra vez, escribe, dice, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces entendemos en Apocalipsis capítulo 1, del versículo del 1 al 5, que Dios le dio a Jesús, Jesús le dio a un ángel y el ángel se le dio a Juan en la revelación. Y Juan lo ha escrito ¿en dónde? En un libro. Así fue como se transmitió esta revelación por inspiración del Espíritu Santo. Juan lo ha enviado después ¿a dónde? A las 7 iglesias. Y las 7 iglesias son 7 periodos de la historia de nuestra iglesia. Segundo, ¿a quiénes promete Dios una bendición especial? Y lo leemos en Apocalipsis 1 y 3.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Tercero, ¿de quién ha dicho Jesús que dan testimonio a las Escrituras? Y lo leemos en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso quiere decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, dan a conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué libro usaba Jesús para enseñar? Está en Lucas 24, 25 al 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Está hablando de Él mismo, de nuestro Señor, que es la esencia, la sustancia, es la parte primordial, importante. Es el Eterno desde Génesis hasta Apocalipsis. Y notamos claramente que las Escrituras hablan acerca de nuestro Señor en cada punto. ¿Qué libro usaba Jesús para enseñar? Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hablaba de Él mismo también, un panorama profético. ¿Cómo ha revelado Dios su mensaje en Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. El Apocalipsis es el álbum fotográfico sobre los eventos futuros que Dios dio a Juan por una visión. ¿Cómo ha comunicado Dios su mensaje? Apocalipsis 1:1. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué habló Jesús en parábolas? Muy importante entender esto. Lucas 8:10. Él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Podemos entender los símbolos proféticos de la Biblia? Por ejemplo, la bestia, Daniel 7:23. La cuarta bestia será un cuarto reino. Entonces, la parte simbólica de la bestia es como descrita como un reino. También notamos que las aguas en Apocalipsis 17:15 dan a conocer simbólicamente algo. Las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces somos y entendemos que son territorios habitados. Aparte de seguir entendiendo la parte simbólica de lo que es Apocalipsis, podemos notar que en Ezequiel 4:6 nos habla de día. Día por año te lo he dado. Un día es equivalente a un año según la interpretación profética. Autoridad de la profecía bíblica. ¿Cuánta seguridad hay en la palabra profética? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Advierte Dios contra la interpretación individual? Por supuesto que sí. En 2 de Pedro 1:20 nos dice algo. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. También en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, nos dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. También en Apocalipsis 22, 18 y 19, ¿qué nos dice? Y si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué dicen algunos que el libro de Apocalipsis no puede ser entendido? Mucha gente empieza a mencionar claramente que no puede entender la parte simbólica, literal, de lo que dice el Apocalipsis o la revelación. Como hemos visto en anteriores puntos, vemos de que cada símbolo significa algo. Por ejemplo, Isaías 29, 10 al 14, ¿qué nos dice? Porque Jehová derramó sobre vosotros un espíritu de sopor, cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Quiere decir que solo a través del poder divino y del Espíritu Santo que podamos llegar nosotros a entender estas profecías. ¿Por qué dicen algunos que el libro de Apocalipsis no puede ser entendido? Seguimos buscando en Isaías 29, versículo 10 al 14. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cuánto de la Santa Escritura es inspirado? Muchas veces nos preguntamos si realmente fue inspirada toda la Biblia o no. Pero en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué puede pasar si damos una mala interpretación a la Santa Escritura? Podemos ver en 2 de Pedro 3, 15 al 16. Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En otras palabras, no podemos hacer ninguna clase de cambios en la Sagrada Escritura, porque solamente los indoctos e inconstantes lo pueden hacer. 6 llaves importantes. Queridos amigos, es muy importante entender esto. Apunta 6 condiciones para lograr un correcto entendimiento de la Biblia. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, la palabra del Señor se lee en una forma espiritual. Necesitamos el poder divino para poder entenderla. Y eso quiere decir un discernimiento espiritual. Apocalipsis 21:6 nos dice: al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Se refiere a tener sed espiritual, a una necesidad interna, natural, que nace en el hombre en busca de su Creador y de su Señor, en el cual no nos niega de darnos lo que necesitamos. 2 Timoteo 3:15, ¿qué nos dice? Nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, conocer las sagradas escrituras para nuestro beneficio espiritual en primer lugar y luego físico. En el número 4 decimos Hechos 17:11, ¿qué nos dice? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si en estas cosas eran así. En otras palabras, verificando texto con otros textos para que no haya ningún pretexto. Tal es el caso de verificar lo que escuchas. No todo aquel que habla de la palabra del Señor está correcto. Tú tienes
o nosotros, todos nosotros tenemos que verificar a través de los textos bíblicos si es veraz lo que se menciona o se dice. También, para tener un correcto entendimiento de la Biblia, podemos leer en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es escuchar en primer lugar y luego cumplir. Pero cumplimos no por obligación, sino porque amamos al Señor de todo corazón y con un corazón agradecido podemos cumplir lo que escuchamos. También en Juan 7:17 nos menciona algo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El conocimiento de la voluntad del Señor es muy importante entenderla. ¿Qué promesa hizo Jesús a los que obedecen? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. En Apocalipsis 22:14 también nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Qué hermosa promesa tenemos ahí. ¿Quieres obedecer a Dios a medida que Él te descubre su verdad? Entonces podemos notar algo que es maravilloso para nosotros, y es entender y saber que si obedecemos más que todo porque amamos al Señor. Podemos estar en circunstancias diferentes, en circunstancias en las cuales estamos adversas quizás para no poder escuchar la palabra del Señor. Nuestra vida quizás se ha materializado en la medida que ha pasado el tiempo. Tenemos muchos deberes y responsabilidades que hacer. Estamos atareados y ajetreados con todo aquello que hacemos y se nos olvida. Y muchas veces cuando pasa el día recordamos dentro de nuestro corazón la necesidad de tener la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Quizás ahora estás en un momento difícil y no quisieras escuchar nada de la palabra del Señor. Pero te animo que en este momento puedas hacer una breve y corta oración y llenarte de esa necesidad a través del Espíritu de Dios. Él nos ama tal como somos. No necesitas cambiar para venir a Jesús. No necesitamos, en realidad, ser perfectos para llegar a encontrar al Señor como nuestro Salvador personal. Lo único que necesitamos es creer. Si creemos y luego le obedecemos porque le amamos, es porque hay fruto de su cariño, de su palabra en nuestro corazón. Te pido pues que en este momento, donde quiera que te encuentres, podamos hacer una oración. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu Sagrada Escritura nos revela claramente que nuestro Señor Jesucristo es la parte fundamental de todo lo que se ha escrito a lo largo de la historia. Te suplicamos, pues, que puedas ayudarnos en nuestra vida diaria a tener la necesidad de tener un encuentro personal contigo. Ayúdanos, acéptanos tal como somos. Como dice en tu palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De la misma manera fortalece nuestra alma, aunque estemos en situaciones difíciles en nuestra vida. Gracias te damos por todos nuestros televidentes que nos ven y que puedas bendecirlos abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, queridos televidentes, gracias por su atención.
Y esperamos el próximo tema también será muy interesante. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Este programa ha sido presentado por el Ministerio Internacional Shekinah. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Perdón.